Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada con todos los temas de la actualidad. Recién estuvo Axel Kicillof. Enseguidita vamos a seguir con ese tema. Está la diputada nacional María Emilia Soria, que hoy se quedó sin preguntarle a Caputo. Ella viene siguiendo el tema Caputo desde hace mucho tiempo. Entonces va a ser muy interesante que esta noche lo que le iba a preguntar a Caputo lo despliegue aquí con nosotros. Tiene mucha información. Lo que decía recién Axel Kicillof, Caputo mintió en el Congreso de la Nación. Fue la confesión de Caputo, porque admitió que había rectificado su declaración ante la Oficina Anticorrupción. Le echó la culpa al contador, como en su momento lo hizo María Julia Sogaray, que la culpa la tenía el contador. En una sesión realmente que fue bochornosa no por lo del tema del papelito, fue bochornosa la sesión porque fue el ministro Caputo el que decidió, él que era el interpelado, no era el dueño de casa, él era el invitado, el que tenía que dar explicaciones al Congreso, y él fue el que definió el momento en que terminaba la sesión. Una vergüenza al presidente de la comisión, el senador Mayan, que le permite y que produce una frase que va a quedar realmente para la historia, ¿no? Como aquella frase, ¿se acuerda del ministro de Economía Lorenzino? Cuando dijo, me quiero ir. Bueno, hoy lo de Caputo fue lo siguiente. Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, levanto. Levantala porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Vamos, porque igual yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar. Bueno, un verdadero bochorno, un desprecio a las instituciones de la República por parte de un ministro del Poder Ejecutivo. Igual levantala porque yo ya estoy muerto. Igual levantala porque yo ya estoy muerto. Esto es de gravedad institucional. Un ministro que en estos términos se refiere al Congreso de la Nación. Aquí también es donde muchos legisladores de la oposición, aquellos que yo digo de la oposición ambigua, que le vienen sosteniendo, votando al gobierno, se tienen que dar cuenta el desprecio con el que son tratados en su propia casa. Porque reitero, lo del papelito fue anecdótico. El papelón institucional es que el que estaba invitado, el interpelado, defina el momento y la frase. Miren con el desprecio que trata a la institución Congreso. Póngalo de nuevo, por favor. Si no hay orden, levanto la sesión. Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, levanto. Levantala porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Vamos, porque igual yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar. Yo ya estoy muerto, igual levantala, como un patroncito, como que si fuera una reunión de una comisión de una empresa, ¿no? Una reunión de un comité ejecutivo de una empresa. Dale, levantala, porque yo ya estoy muerto, Vamos. 3 veces el ministro le dice a un senador de la Nación, vamos. 3 veces a un senador de la Nación, que dice que es un senador de la oposición encima. Una vergüenza. Y mientras esto pasaba, porque no quiero, enseguida, reitero, está María Emilia Soria, que viene con mucha información, está el Vasco de Mendiguren, que también le vamos a preguntar, él que conoce mucho del tema, a ver cómo se sintió frente a las explicaciones del ministro. No nos olvidamos del tema Brasil, Está Pedro Brigger y está además nuestra colega Luciana Rosa, que es corresponsal brasileña, con la última información que está recibiendo de Brasil. Se está definiendo la suerte de Lula. Al instante te lo estamos comentando aquí, faltan algunos votos decisivos y lo estamos analizando también en esta noche. Pero decía, fíjese, venimos tocando todos los días los temas de la angustia que ha generado en la población, en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, el alto costo de las tarifas.
las boletas impagables que están llegando, que han tenido como respuesta de un funcionario de Cambiemos esto. Vamos a mostrarlo, Charlie, por favor, porque muestra la insensibilidad al máximo. Hay que hacer un esfuerzo. Dejen de tomar 10 cervezas con 15 amigos y paguen el gas. Hay una actitud irresponsable de la sociedad y debemos hacernos cargo. Esto es lo que les dijo el secretario de Hacienda de Saladillo a los vecinos que se autoconvocan y que están desesperados porque no pueden pagar las tarifas. Y otro dato de realidad, lo que pasó hoy en la Plaza de los Dos Congresos, que se mostró allí, en la gran vidriera de la capital, pero que es un hecho recurrente en el conurbano bonaerense todos los fines de semana. Volvió el trueque. Mire, la gente que lleva su ropa y la dice canjeo por comida. Esto es lo que se vio hoy en la Plaza de los Dos Congresos. Esto es la realidad que están viviendo hoy muchos ciudadanos. Frente a respuestas, en su momento fueron, lo mostrábamos antes, lo de Pratgay. ¿Qué te hace un aumento? Son 2 pizzas. O 2 taxis. 2 taxis. La diputada Carrió, que dijo el otro día que ella dejó de comer salmón y que ahora come mortadela. Mucha gente no come ni siquiera un sándwich de mortadela. No puede tomar 1 litro de leche. Porque lo explicaron acá, clarito, no lo estamos inventando nosotros, ¿eh? Pasaron los pobladores de Exaltación de la Cruz, de Saladillo. Están definiendo muchas familias si comen o pagan la boleta. Y esto, fíjese, miren los stands. Estos son el trueque que, reitero, todos los fines de semana esto se ve en alguna plaza del conurbano bonaerense. Canjean ropa por comida. Dígame si esto no es la realidad. Y después hay que... El ciudadano, que además quiere pagar el impuesto, que labura, porque no están pidiendo planes sociales, están pidiendo, por favor, que vean cómo se puede pagar una tarifa impagable. 3.000, 6.000 pesos le llegó a una jubilada, como vimos el otro día. Comerciantes que están ya a punto de quebrar. Hoy se declaró la emergencia comercial en Pergamino. Emergencia comercial ante el quiebre de comercios porque no pueden pagar tarifas, alquileres, impuestos. Entonces uno se pregunta, ¿a qué situación se va a llegar en la Argentina? La respuesta de los funcionarios era, en su momento, Pratgay son 2 pizzas. El de Saladillo que les dice a los habitantes, vamos, dejen de tomar cervezas con sus amigos y junten para pagar la tarifa de gas. Porque no tenés derecho, como lo dijo en su momento Javier González Fraga, te la creíste que podías tener acceso a un autito, a un plasma, a irte de vacaciones, te la creíste. Tenés que juntar plata, dejá de tomar cerveza porque tenés que pagar. Es un bochorno, es la insensibilidad en su máxima expresión, lo que se está viviendo. Pedro Briga, las últimas información de Brasil. Está hablando el juez Toffoli, que en principio votaría a favor de Lula y se inclinaría a 5-2 la balanza. Están con tecnicismos, dando ejemplos del pasado, cómo se votó en diversas circunstancias, pero todo indica que la votación va a ir en contra del expresidente Lula da Silva. Estamos viendo las imágenes en vivo justamente del juez que tiene que emitir su voto. Les recordamos, son 11 y por ahora Lula pierde 5-1 con un voto más en su contra. En principio debería ir en prisión o se rechaza. Lo que hoy se hace es rechazar el habeas corpus, pero no se sabe si va preso inmediatamente, después de cuánto tiempo. Esto es bastante confuso y los propios juristas no se ponen de acuerdo. Pero por ahora lo que hay que hacer es esperar la votación. Como diría Villarroel, hay que jugar los 90 minutos, ¿verdad? Habeas corpus preventivo, quiere decir para que no vaya a la cárcel. Para que no vaya a la cárcel. Y es muy importante lo que dice Pedro, porque hay jurisprudencia, hay doctrina, hay antecedentes. Estos mismos jueces ya han votado en situaciones similares, no contra un expresidente, pero hay que
evaluar si mantienen la misma postura, Bueno, vos si sabés que- juegan las presiones, si no juegan. Bueno, hoy a la mañana, cuando hablábamos con Pedro, con la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, ella explicaba que el artículo 5º de la Constitución de Brasil habilitaba la posibilidad del habeas corpus. De estar libre. Hasta tanto Exactamente. se confirme la Incluso preso podría ser pedir candidato. su liberación, Luciana, ser ¿cómo estás? incluso electo. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo muy bien. estás? Sí, es cierto. Podría llegar a ser candidato aunque estuviese en la cárcel, porque también tiene hasta agosto para presentar la candidatura. Tal cual. Y ahí hay otra instancia, el Superior Tribunal Electoral, Claro. quien juzgaría si Lula puede ser o no el candidato. Y ahí, bueno, es una cuestión de la estrategia del partido también mantenerlo. Hasta o no. podría ser electo y después Sí. ir preso. Sí, es bastante compleja la ¿Y situación. vos crees que van a jugar esa carta Lula, los partidarios de Lula, que han dicho que es el único candidato del PT? Y por ahora es la postura que mantienen, o sea, también sacar Lula de la jugada como ahora, dar para atrás, es como admitir también que es culpable. Y lo que el Partido de los Trabajadores de Brasil afirma es que, bueno, es un juicio político, Claro. entonces que está siendo condenado sin pruebas. A mí me impresionó mucho, lo quiero compartir con vos para que, como analista de la realidad brasileña, lo mostrábamos recién, hoy lo publicó el diario El País, los tuits de los generales anoche presionando a la justicia en Brasil, porque recordemos que ayer, lo contaba Pedro, primero fue un general retirado que dijo, o Lula va a la cárcel o aquí hay un golpe de Estado y va a ser sangriento. Hoy nos contaba la presidenta del Partido de los Trabajadores cómo anoche la red O Globo escrachaba uno por uno a todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia diciendo esto, presionándolos para que voten en contra de Lula. Es decir, todo el establishment mediático, económico, las Fuerzas Armadas, presionando a la justicia, agonizando la democracia en Brasil para que Lula vaya. Pero fíjense el tenor de los tuits de anoche del comandante en jefe del ejército de Brasil, públicamente. Esto es lo que muestra El País hoy. Vamos directamente al tuit, ¿no? Que dice, aseguro que el ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales. Y al toque salen dos generales en actividad y le responden a su jefe, tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes. Y otro pone, comandante, estamos juntos en la misma trinchera. Esto es tremendo realmente. Aparte, hablando de constitucionalidad, Vilas Boas, que es ese general que salió a dar esa declaración en Twitter como si fuese una declaración oficial del ejército, está actuando inconstitucionalmente, porque ahí ese tipo de declaración solo es permitida al jefe de la Armada brasileña, que sería, se entiende, el presidente de la República. Claro. Entonces él está tomando una voz y una autoridad que él no tiene para asegurar al pueblo brasileño que estaría ahí, o sea, para tomar las medidas necesarias en caso de que Lula no fuese, o sea, reciba el permiso del habeas corpus. Entonces, si vamos a hablar de lo que es constitucional y lo que se está discutiendo hoy en Brasil, es si ese habeas corpus es constitucional o no, bueno, estaríamos en problemas con este señor, ¿no? ¿Y vos crees que se está de alguna forma violando la propia Constitución? ¿Con cómo puede fallar hoy la justicia bajo esta presión? Y del sistema, desde el punto de vista jurídico, es una interpretación de los ministros, ¿no? Porque también el pedido de habeas corpus, muchos de los que votaran fueron enfáticos en decir que es una cuestión, si aprueban el habeas corpus, están admitiendo que hubo ilegalidad y abuso de poder por parte del Tribunal Regional de la Cuarta Región, ¿no? Entonces ahí es siempre una cuestión de interpretación. Ya hubieran otros casos que fueran a votación, tanto que Rosa Weber, que era el voto tan esperado, que no se sabía si iba a votar a favor o en contra de Lula, acaba de votar en contra del habeas corpus y siempre ha votado, o sea, tiene un historial de votar en contra de esos pedidos de habeas corpus. Entonces,
ahí es una cuestión misma de la decisión que está en manos de los ministros. Hay un elemento más de la presión mediática que hay que señalar, que gran parte del discurso de los medios de comunicación es que si hoy Lula no va preso, salen de la cárcel todos los corruptos. De una manera muy simplista esto se ha tirado sobre la mesa. Mucha de la gente que va a las calles en contra de Lula cree que es indispensable que Lula vaya a la cárcel para que todos los corruptos continúen en la cárcel. Vamos a escuchar de nuevo lo que decía Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, sobre las presiones que anoche hacían para que Lula vaya a prisión. Sí, muy duro este momento. Pero más escandaloso es la pressão da Rede Globo, maior rede de televisão, de comunicação do país, na pressão que faz ao Supremo Tribunal Federal para que negue ao ex-presidente Lula o direito constitucional de se defender. Não é nem um pouco natural na democracia que chefes militares se pronunciem sobre questões políticas ou jurídicas. Pero o mais grave é a Rede Globo utilizar-se destas manifestações para colocar em seu jornal de la noite, que tem maior audiência acá em Brasil, e utilizar-se disso para pressionar claramente ao Supremo e para também atuar sobre a sociedade brasileira, como se isso fosse uma ameaça, incentivando um golpe militar. Então, a Rede Globo está organizando todos os setores conservadores do país para que pressione ao Supremo. E se utiliza exatamente destas manifestações das Forças Armadas y también de General Vilas Boas. Muy bien, esta es la situación. Pedro, seguimos en un minuto. Te quedas, Luciana, con nosotros, así vamos analizando al minuto lo que va aconteciendo y nos ayudás a entender lo que está pasando. Gustavo, déjame agregar algo, sí. Que Amnistía Internacional condenó las presiones a la Corte, refiriéndose a las declaraciones de Vilas Boas, porque amenaza el Estado de Derecho. Y creo que estas declaraciones, en vez de jugar a favor, están jugando en contra. Porque hay miembros de la Corte que no ven con buenos ojos lo que están haciendo los militares y sobre todo lo que están haciendo sí, los hay que medios ver de comunicación. si juegan de se esas alcanza, formas, ¿no? Se alcanza. Exacto. María Emilia, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué se quedó sin preguntarle hoy al ministro Caputo? La verdad que mucho. Teníamos mucha información, teníamos prueba documental, que claramente en su huida no pudimos interpelarlo, esa es la realidad. Yo creo que nada mejor que la expresión que huyó como rata por tirante, porque cuando se complicó todo, los que teníamos sobre todo prueba y llevamos hace tiempo una investigación adelante, no pudimos preguntarle. Sobre esto que él dice que en realidad él no era de él, sino que era de otro, de tercero. No, bueno, eso creo que lo explicó Axel muy claro. Sí, era de él. De hecho, tengo acá copia de su declaración jurada presentada en el 2017, del ejercicio 2016, donde acá figuran 4 de esos fondos Axis. Es decir, él, en este caso, sí está declarado, sí figura Axis, sobre todo figura Axis ahorro en pesos, pero lo más terrible de todo, no solo es que figura, sino que qué es lo que hizo con ese fondo. Yo soy rionegrina. Y en mi provincia el gobernador está llevando adelante un ambicioso plan de infraestructura por incapacidad de, obviamente, poder hacer obra pública con recursos propios. Tomó deuda, nos endeudó internacionalmente. ¿Quién es el que avaló esa deuda? Y primero autorizó y dio aval para emitir esa deuda. Ministro Caputo. El ministro Caputo es también dueño de bonos de esa emisión. Y letes de la provincia de Río Negro, letes de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, de todas las provincias. Es vergonzoso. ¿Cómo que? A ver, no entiendo. Él mismo. No entiendo. Nada ¿El mejor. ministro Caputo Sí. compró bonos de la deuda de Río Negro? Así es. Bonos, provincia de Río Negro 2025. Es decir, se configura lo que él mismo dijo hoy, estar de los dos lados del mostrador. El día de mañana mi provincia va a tener que renegociar con el ex ministro Caputo, que en su momento autorizó. Es decir, a él le viene bien incluso que las provincias tomen deuda y en su momento dará porque o no dará. Porque él compra bonos. Porque él compra bonos.
No, realmente... Yo me río porque, tristísimo. discúlpeme, pero Es la tristísimo. verdad que es pocas veces visto esto. Igual hay un delito que se llama negociaciones incompatibles Sí, pero- con la función pública. Estar al mismo tiempo los dos lados del mostrador es clarísimo, es el delito más claro que hay para Pero la probar. Oficina Anticorrupción se la dejó pasar a esto, ¿no? Bueno, le dijo que rectifique. Le dijo que rectifique esta como otras, porque Axis es una de esas empresas. También está Pegasus, de Mario Quintana, que casualmente la semana pasada estuvo en mi provincia, Mario Quintana, en una visita fugaz a la Cámara de Comercio, también obviamente garantizando sus negocios, porque ahora estamos con Luis Caputo, pero la semana pasada estuvimos con Nicky Caputo por el Cerro Catedral. Es decir, realmente yo estoy convencida de que vinieron a hacer sus negocios, esa es la realidad. ¿Y qué es la documentación que... para usted entonces hoy Caputo mintió? Hoy Caputo vino a mentirnos en la cara, es vergonzoso. Aquellos que han estudiado un poco derecho penal, por su postura ya te das cuenta que nos mentía en la cara, de hecho se reía y nos provocaba, esa es la realidad, se reía de nosotros, queríamos realmente interpelarlo, queríamos sacarnos todas las dudas que teníamos. Y bueno, habló de una Argentina que la verdad que no sé en qué país vive, porque habló de estabilidad fiscal, de bajar la inflación. En mi provincia no está pasando nada de eso. Mira, a un solo ejemplo, en esta declaración jurada también es, que figura acá, accionista de Edenor, que casualmente sigue aumentando las tarifas que todos los argentinos están padeciendo. Y ahora, esto va a tener que continuar, porque han quedado no solamente muchas preguntas, sino muy inconsistente la defensa que ha hecho, ¿no? Sí, nosotros vamos ¿O a... se puede pasar a otra acción, con este material? Usted dijo, nos vino a mentir descaradamente en la cara. Nosotros ya presentamos todas las denuncias penales y la prueba ya está presentada. ¿Es verdad cuando él dijo que estaba sobreseído en una de las causas? Hay dos causas. Dos. En realidad hay muchas causas. Él está sobreseído en una de las causas que nosotros denunciamos a su mujer por la compraventa de dólar futuro. Ajá. Hay dos jueces, uno de ellos sobreseyó a su señora y el otro no sabe todavía qué es lo que va a hacer. Pero bueno, seguimos con esta justicia que le gusta más los flashes de las cámaras que realmente... En realidad investigar. la causa de Julián Recolini y el fiscal Carlos Riburo está en pleno trámite, están pidiendo investigación y se le unió la causa de los bonos, porque hay otra denuncia por el tema de los bonos a 100 años. Pero- el tema de la mujer, un tema anterior menor a la luz de todos estos hechos, ¿no? Claro, porque acá, tema de lo grave también que una de estas empresas de él fue con la que actuó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, Claro. ¿no? Que compraron Levax, que casualmente, él lo dijo hoy, que ellos no tienen, que la licitación, en este caso, no es como la obra pública donde se presentan muchas empresas. ¿Cómo no? Que no es una licitación pública. ¿Por qué eligieron Axis y no eligieron cualquier otra empresa que coloca bonos y vieron cuál era la que mejor, la que le daba más rentabilidad o la que pagaba menos compensaciones? Perdón, compensaciones no es la palabra. Comisiones, esa es la palabra. El año pasado, perdón, en el 2016, se pagaron más de 7 mil millones creo en comisiones. Comisiones que antes no se pagaban, dicho sea de paso, porque se empezaron a pagar con la ley de blanqueo. Hoy tenemos lamentablemente el curro de pago de comisiones que antes lamentablemente no existía. Vasco, ¿y qué sensación te quedó a vos del paso del ministro Caputo? Triste, triste. Triste porque primero vi que repitieron una estrategia. Cuando no hay explicaciones se levantan y se van. Pensé que se había recogido esa experiencia y no se iba a volver a repetir, después del escándalo que fue el otro día la sesión, donde no cumplieron con derogar el decreto de necesidad y urgencia. Veo que lo vuelven a repetir en esta comisión, primer tema. Segundo tema, triste porque sabíamos que se había coacheado, que lo habían entrenado. Si lo entrenaron para que hiciera esto, le falta mucho entrenamiento, porque como dice la diputada, se notaba que tartamudeaba, que no podía explicar lo inexplicable además. Tercero, algo muy grave, porque creo que la diputada lo mismo, ni bien llegamos nos anotamos, estábamos en la lista, faltaban 2 siempre para que habláramos nosotros. No es casualidad. No habló la diputada, que tenía los documentos, no habló Felipe Solá, Que no también hablé tenía yo. mucha documentación y fue denunciando a Felipe también. Yo te voy a hablar de lo que iba a hablar, de la sustentabilidad donde nos está metiendo, que nadie hablaba. ¿Esto que están haciendo es sustentable? ¿Tiene alguna posibilidad de repago? Bueno, entonces sabía. O puede explotar todo. Bueno, yo llevaba los documentos concretos de donde calculo de que esto no tiene capacidad de repago si por otro lado siguen con esta política de la bicicleta financiera que ha dejado a la Argentina con una capacidad
sin capacidad de generar dólares. Entonces, si vos con $3 no tenés posibilidad de generarlo, está claro que a la larga se termina mal. No hizo una sola mención a la producción, no hizo una sola mención, como que lo desconocía. Entonces, no es casualidad, primero, que nos cortaron a todos nosotros. Segundo, el hecho, desgraciado, el papelito, creo que más allá de esto, es desgraciado que uno se sienta en esa actitud, pero igual creo que fue la excusa. Sí, hubiera sí, sido un papelito, hecho, hubiera sido un estornudo. Yo creo que, exacto. Se iban a levantar. Vamos a recordar ese momento cuando él levanta y quiero la opinión de ustedes dos. Véanlo, porque tal vez estaban en el medio de la sesión. Vamos a ver, porque fue bochornoso realmente el momento, cómo él define, la verdad bochornoso el senador que le permite, pero cómo él, y la frase que creo que va a pasar, así como lo de Lorenzino, el ex ministro de Economía en su momento, ¿no? Cuando le estaban hablando el tema de la inflación, no sabía qué responder y dijo, me quiero ir, el yo estoy muerto va a quedar para la historia. Fíjese. Si no hay orden, levanto la sesión. Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, Igual levanto. levantala porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Vamos, porque igual yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar. Ese dice el ministro al senador, vamos, igual levantala porque yo La estoy falta muerto. de respeto al Congreso. Al Congreso. Y un que desprecio, teníamos Vasco, el derecho. Es un desprecio a todos ustedes. Sí, pero aparte tenemos el derecho a preguntar. Yo soy presidente de la Comisión de Industria. ¿Te imaginas lo que significa para la industria y su futuro, el nivel de endeudamiento, Claro. y con un modelo que está desarticulando a todos? Que la diputada te va a decir lo que está pasando en su provincia. Yo te puedo contar lo que está pasando hoy, concretamente. Vos tuviste ayer la gente de Pergamino sin poder pagar tarifas, y en un horizonte que él mismo dijo, me cuesta más convencer a los argentinos que inviertan que a la gente del exterior. Entonces, ¿cómo quiere que le inviertan en la Argentina? 40% de la capacidad instalada ociosa, aumentando los costos, sin ningún horizonte. No, de a ahora dónde vamos a eso. ¿Cómo sentiste vos esto? Esta actitud de vamos. Una falta de Vamos, respeto pibe. total, esa es la realidad. Nos dijeron que iban a respetar las instituciones, se llenaron la boca hablando de la República. Hoy somos un circo. Antes se quejaban de que éramos la escribanía de Cristina. Hoy somos un circo, los diputados y los senadores, esa es la realidad. Y nos pusieron a todos en una situación incómoda. Quisieron hacer esta reunión en el Senado, donde no teníamos sillas, teníamos que estar parados, donde se cortó la luz, donde no te ofrecían ni un vaso de agua. Lo dice el momento dado el senador Mayans. La única vez que se cortó la luz en el Senado... Qué llamativo, además, que se haya cortado cuando la luz. estaba hoy, Barrio Nuevo en una interpelación, o sea, fueron esas Sí. únicas dos causas. Qué Él mismo llamativo. lo reconoce. O sea, realmente fue vergonzoso y fue una falta de respeto para los senadores y para todos los diputados que estamos allí, que exigimos respuesta. Caputo, junto con Patricia Bullrich, son los que más tienen ranking de juicio pedido de juicio político. Pero no solo por nuestro bloque, por varios bloques también. Es vergonzoso, la verdad que es tristísimo. Ahora, en referencia a lo que, y ahora ya nos metemos también con la realidad, a lo que tanto decías el Vasco como y María Emilia sobre las economías regionales, hoy hablamos con el presidente Coninagro, que habló de la pobreza y del quiebra de las economías regionales, ¿no? Una advertencia que sale de una de las instituciones de la Mesa Enlace, lo escuchamos. Nosotros vemos que lo que percibimos que hay, en primer lugar, menos productores. Entonces, eso nos va a pensar que si hay menos trabajo, menos productores, también hay menos empleo, y si hay menos empleo, indudablemente que hay una situación de pobreza que puede estar avanzando. Que nosotros estuvimos entrevistándonos con el INDEC para ver qué mediciones había en la ruralidad. Lamentablemente no hay datos. Este es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y también nos muestra, de alguna manera, nos parece a nosotros, el desinterés que ha habido en esta ruralidad del interior. Clarito lo que dice, ¿no? Es así, basta que, pero no es que falta, mira los números, los grandes números, Gato, de la economía. La deuda este año va a significar el pago de intereses 13,5% del gasto, solamente intereses. Todo lo que tiene que ver con la generación de dólares, récord de déficit de la balanza comercial, de la balanza de cuenta corriente, la cuenta corriente, récord de fuga de capitales. No tenés un indicio que vos digas que la economía empieza a recuperarse para tener capacidad de repago. Los cálculos. Le preguntamos hoy,
¿Usted en función de qué hace estos cálculos? Claro. Usted no sabe que lo más probable es que la tasa de interés suba, que el mundo se protege, cómo va a querer, sobre qué vamos a poder exportar con más valor agregado. Cero de respuesta. Entonces, ¿qué dijo? Fíjate, otra vez el desconocimiento. Dijo, tenemos una deuda muy baja sobre PBI y además la tasa internacional es baja, como diciendo, quedémonos tranquilos, claro, no pasa nada. Señor ministro, no nos dejó, te imaginás que no nos dejó hablarle. La deuda sobre PBI no dice nada, pues si uno tiene retraso cambiario, no te da ningún indicador. Y que, se lo dijimos, en el año 2001, la deuda sobre PBI era el 50% igual que ahora, cuando fuimos al default. Lo que vos tenés que tener en cuenta, además, con retraso cambiario, ¿qué pasó en el 2001? Era el 50%, se devaluó, pasó a ser el 100% en 2 días la deuda, porque la deuda, dijo, el 70% la contrajiste en moneda extranjera ahora. Ahora dice que quiere volver a los pesos. Y segundo, él lo que tiene que ver, para ver la capacidad de repago, es cuánto es la deuda sobre tus exportaciones, la deuda sobre... Y como ahora la economía la estás extranjerizando, y los sectores que se extranjerizan son los que tienen rentabilidad, le vas a tener que sumar el giro de dividendos al exterior. Quiere decir que entre giro de dividendos, pago de intereses de la deuda, te va a llevar el 50% de las exportaciones. A mí me daba mucha pena hoy ver a senadores radicales o diputados radicales tratando de justificar lo injustificable. Lo sumamos a Nito Artaza. ¿Cómo estás, Nito? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, felizmente también tenemos que pensar que hay otro radicalismo. Quienes no hemos acompañado de entrada a este gobierno, sabíamos lo que veníamos, lo expusimos durante toda la campaña, y me parece que queda muy claro que el endeudamiento brutal de los argentinos no puede quedar en manos solamente de este hombre que vimos hoy rendir cuentas ante el Congreso. Es el Congreso de la Nación quien debe tomar en el tema de la deuda, que ya estamos casi en 305.000 millones de dólares, y que va a significar casi 3% del Producto Bruto argentino, pagar nada más que los intereses, casi 17.000, 18.000 millones de dólares en el año, más el tema de las LEVAC. Me parece que la crisis ya está. Hay que ver cómo vamos a resolverlo sin seguir afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. Las economías regionales, como bien se ha visto acá el presidente de Coninagro, como nos pasa en Corrientes y otras provincias. Me parece que lo que queda claro es que urgentemente el Congreso de la Nación debe intervenir en esta cuestión de la deuda, porque vamos a terminar, si seguimos endeudándonos así, un gobierno que puede terminar cerca de los 400.000 millones de pesos de deuda. Ahora, él dijo hoy que era otra forma, a la diputada. ¿Cómo? Creo que pregunto a la diputada un caso, y vimos muchos hoy, pero un solo caso de su provincia, de lo que llegó de aumento de luz a una empresa que está sufriendo el embate chino. No sé si podría... ¿Cuál? La empresa El PAT, que fabrica soda cáustica, llegaron a pagar 9 millones de tarifa de gas. Por semana, millones. por semana. Producen soda cáustica, es la única en Latinoamérica, es importantísima. Única en el país, además. Pero la están liquidando. La están liquidando, claramente. La están liquidando. La están liquidando. No solo eso, los galpones que tienen fruta en frío. Moño Sur la semana pasada fue un hecho, bueno, trascendente porque conocen toda la marca, pero hay muchos otros galpones familiares que generan una mano de obra impresionante, que esas mujeres ni siquiera pueden cobrar la indemnización. Cerraron los galpones porque directamente le cortaron la luz. Es decir, no se trabajó manzana, ya no quedan mano de obra, trabajo genuino, y es nuestra economía genera riqueza, genera dividendos. Cuando exportamos manzana generamos riqueza al país. Yo lamento que el gobierno... ¿Estás de acuerdo con lo que decía el presidente Coninagro, que hay pobreza en esa economía regional? Es un sector netamente exportador. Entonces yo te pregunto, es un ejemplo, ¿de dónde vas a sacar los dólares si ese sector baja los brazos? Pero el presidente fue a felicitar a los del campo en la Expo Agro el otro día. Hoy no tuvo una referencia a la economía real. El presidente el otro día, cuando inauguró la Asamblea Legislativa, no mencionó una vez la palabra producción o industria. No existe. Cuando vos viste el otro día en la conferencia de prensa donde nos comentaron que le habían errado 50% a la inflación, ¿te acordás? Sí. ¿Quiénes estaban sentados? Caputo, Sturzenegger, Duhovne y el jefe de gabinete. ¿Dónde está el ministro de Agroindustria, el ministro de la Producción, el ministro de Trabajo? Para eso la Argentina es eso, es una mesa de dinero. Hoy lo que demostró que para eso la Argentina es un lugar de colocar deuda, una mesa de dinero. La timba. Es eso, la producción no existe.
Sí, parece que la única solución sería endeudarnos. Parece que es la única que encuentra el único gobierno, plan de gobierno. Volver a endeudar a los argentinos de forma brutal. Me parece que hay que empezar a construir desde ya y aportar Ahora, ideas Nito, ¿cómo para una entendés vos alternativa. el papel del radicalismo? Porque yo digo, el radicalismo que nunca fue de derecha, y hoy nadie del radicalismo... Tuvo sus vertientes, pero ni a Alvear se le hubiera ocurrido poner al presidente de la Shell llevando la energía de los argentinos, de los recursos no renovables como el petróleo. Ni siquiera Alvear se le hubiera ocurrido. Me parece que nosotros estamos llamando... Del Deutsche Bank o de JP Morgan, como están que vimos hoy. ¿Cómo? El presidente, bueno, hoy Caputo era el presidente del Deutsche Bank en el año 2001, que fue el banco que más fugó dólares. En el momento del 2001 de la crisis, el Deutsche fue el banco que más dólares compró para llevarse. Sí. Y él era presidente. Realmente. Ahora, por eso digo que el radicalismo que integra hoy el gobierno, que lo llevó una cúpula que hoy no está ya en el radicalismo. Claro. No está, la cúpula que lo llevó equivocadamente a acompañar políticas neoliberales de ajuste, de importación, de que está fundiendo nuestra propia industria. Bueno, lo debe saber más del vasco, pero del endeudamiento, del ajuste a los jubilados, de flexibilizar o pretender precarizar el trabajo y los derechos de los trabajadores. Eso no puede acompañar el radicalismo. Me parece que va a haber, sin duda, hoy ya comienza a haber dentro del radicalismo un planteo de los que están adentro. Y los que estuvimos afuera desde Gualeguaychú, le venimos marcando este camino y sabíamos lo que iba a ocurrir. Que naturalmente el presidente y este gabinete, uno ve, representan el conflicto de intereses. Lo estamos viendo hoy con Caputo, como se ve en cualquier ministerio. Son privatizar Transener, de intereses. Ya Alfonsín. Sí. Privatizar Transener, radicalismo apoyando la privatización de Transener. Bueno, sé sí, que no todo. Está bien, pero fue una discusión en su momento. Hoy el radicalismo no puede seguir cometiendo ese error. Es un partido nacional, popular, que tiene que volver a recuperar y a representar a los sectores populares, a la clase media. Ahora, las respuestas a tener políticas públicas claras en defensa de los sectores más vulnerables. Claro, digo, las respuestas encima, ¿no? Porque como en su momento hizo Prat Gaide, son dos pizzas, a lo que vos estás comentando, el funcionario de Saladillo que les dijo a los habitantes de Saladillo, dejen de consumir cerveza entre sus amigos y vayan a pagar las tarifas. Digo, la insensibilidad que eso representa. No tienen ningún tipo de sensibilidad. Hoy la gente la está pasando realmente mal, están abriendo, yo siempre lo digo, te muestran la heladera. Te invitan a su casa y te abren la heladera y vos ves una heladera vacía. No tienen sensibilidad, la gente le está pasando muy mal. Yo la verdad que lamento que el gobierno no tome notas de esto, o toma nota y sin embargo no lo conmueve. Esto me quedé pensando, ¿no? Lo que vos dijiste, porque Moño Azul es una de las empresas más importantes, ¿no? Es una empresa muy importante. Hoy fue lamentablemente superada por muchas otras empresas, pero lamentablemente es una más de todo el complejo frutícola. Hace 2 días vino Echeverría a mi provincia. Se reunió a puertas cerradas con los exportadores. No recibió a los productores, no recibió a los pequeños productores, mejor dicho. Bueno, no quieren escuchar. Realmente yo estoy convencida de que ya a esta altura no les importa la economía, esa es la realidad. La economía regional, la fruticultura, no les importa a las provincias. Están fundiendo prácticamente, digo, porque también estos tarifazos les pega. A ver, yo creo que comparto lo que dice Nito, nosotros además de diagnosticar tenemos que proponer. Claro. Esto tiene salida, no me cabe ninguna duda. Yo eso quería discutir con el ministro. Por este camino, no, ¿eh? No. Ese de que siempre vos tenés que ajustar y después llega un momento donde el ajuste se transforma en derrame, ya lo conocimos. ¿Te acuerdas del 2001 cuando nos hablaban del investment grade? Exacto. Y teníamos que ir detrás del investment grade, porque después del investment grade venía la felicidad. Claro. Después fue el riesgo país. Teníamos que bajar el riesgo país. Después del riesgo país había que llegar, morirse y llegar, y después venía la felicidad. Ya la conocemos. Claro. No es que primero vos arreglás la macro y después crecés. Es creciendo que arreglás la macro. Claro. No es que primero saneás la moneda y después por añadidura crecés. Es creciendo que saneás la moneda. Este es el debate que nosotros, Nito, y nosotros tenemos que ponerle a la sociedad que es posible. Y lo demostramos. Porque cuando este mismo modelo nos dejó el desastre del 2001, la Argentina salió liberando la energía productiva. Y tuvo un repunte que inauguramos de la peor crisis del 2001 al crecimiento más largo y sustentable de la industria y la economía en Argentina. Yo creo que hay que llamar, el gobierno debería llamar a todos, porque lo que está pasando además en la región, no nos olvidemos que lo de Brasil
Las declaraciones de los militares de Brasil es muy grave para toda la región. La Argentina debería, el gobierno argentino, llamar hoy a todos los... A reunión del Mercosur urgente. A reunión del Mercosur urgente. Sin duda. Y a todos los organismos multilaterales de la región. Es muy grave lo que está ocurriendo en Brasil cuando un militar dice, si no, la única salida es el golpe. Esto es grave para toda la región, para que sepan cómo se defienden ese tipo de modelos. Pero bueno, ¿pero no será que en toda la región quieren aplicar el modelo brasileño? Y bueno, eso hay que ver si vamos es muy a reaccionar parecido con lo la que está rapidez pasando, que reaccionamos. Es muy parecido lo que está pasando, la presión mediática que ocurre en Brasil. Fíjense lo que decía hoy cuando hablábamos, les va a interesar, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil sobre la presión de O Globo. Hablamos esta mañana con Pedro en la radio. Escuchen lo que decía. Sí, muy duro este momento. Pero más escandaloso es la presión de la Rede Globo, maior rede de televisão de comunicação do país, na pressão que faz ao Supremo Tribunal Federal para que negue ao ex-presidente Lula o direito constitucional de se defender. Não é nem um pouco natural na democracia que chefes militares se pronunciem sobre questões políticas ou jurídicas. Pero o mais grave é a Rede Globo utilizar-se destas manifestações para colocar em seu jornal de la noite, que tem maior audiência acá em Brasil, e utilizar-se disso para pressionar claramente ao Supremo e para também atuar sobre a sociedade brasileira, como se isso fosse uma ameaça, incentivando um golpe militar. Então, a Rede Globo está organizando todos os setores conservadores do país para que pressione o Supremo. E se utiliza exatamente dessas manifestações das Forças Armadas e também de General Vilas Boas. Poder explosivo. Medios, Fuerzas Armadas, poder económico presionando a la justicia. Muy parecido a lo que pasa en la Argentina. Bueno, pero yo creo que la Argentina seguramente lo hará la oposición, pero debería ser el gobierno, todo el arco político, hoy llamar a todos los organismos multilaterales de la región para rechazar esto. Para descalificar estas palabras de los militares brasileños y de la presión que está sufriendo la democracia en la región. Agoniza en Brasil. Sí. Luciana, ¿la presión de O Globo es así, como decía hoy la presidenta del Partido de los Trabajadores? Sí, yo creo que aparte es más peligrosa todavía porque es una presión que en lo popular se hace sentir sutilmente, o sea, porque se posicionan desde un local de objetividad, de estar mostrando la realidad. Muchas veces omite informaciones o el tratamiento de información como manipula. Afecta mucho la opinión pública, como por ejemplo hace una semana la caravana de Lula que estaba viajando por Brasil, en el sur de Brasil, sufrió un atentado. Y ese hecho no recibió como toda la repercusión que meritaba de canales como Rede Globo, por ejemplo. Tenemos una ascensión de la violencia, el asesinato de la concejal de Río de Janeiro, se sospecha mucho que sea, capaz de estar involucrada la policía militar. Entonces estamos hablando de hechos que son reportados como de manera aislada, pero que probablemente hagan parte de un mismo sistema del avance, una escalada de violencia en el país. Si ser tan grave acá cuando fue el tema, ¿te acordás? Hace 2 viernes, de la libertad o no de Carlos Zanini, hubo un canal que ponía la cara de los jueces. Sí, y estaban resolviendo. ¿Qué van a hacer? Claro. Ustedes son kirchneristas, le decía un periodista. Ojo con lo que van a hacer. Por suerte el Tribunal Oral 8 falló como debía fallar, ¿no? Exacto. Y la escalada de violencia también institucional en nuestro país, de mano de Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad. Claro. Nosotros lo vimos en San Carlos de Bariloche, lo vimos en el sur, y cómo premia el gobierno a esos gendarmes que reprimen y que también, ¿por qué no asesinan? Claramente cualquier similitud, yo creo que está sucediendo algo muy extraño en toda Latinoamérica, también con Estados Unidos, que también se está cerrando al mundo y que a nosotros particularmente cada vez nos arancela más productos. Como dijo recién el Vasco, claramente que nosotros tenemos propuestas, tenemos iniciativas, como dijo recién también el senador,
qué mejor que el Mercosur discuta estos temas. Sí, totalmente. Sobre todo no solo de la escalada de violencia, sino también de cómo salimos del endeudamiento que está viviendo todo Latinoamérica. Ahora, las imágenes, nosotros estos días vemos la gente que desesperada porque no puede pagar las tarifas eléctricas impagables. Sí. Hoy, yo no sé si ustedes vieron, en la Plaza de los Congresos, ahí están las imágenes, las del trueque que ha vuelto a los barrios del conurbano bonaerense. Miren, cambiamos ropa por comida. Esto ocurrió hoy. Esto es una imagen de la dura realidad también que vive la Argentina. Eso también pasa sectores. En nuestras provincias. ¿Sí? En mi provincia pasa, lamentablemente. Gente que vende ropa usada por comida, por otra ropa. Es una situación tristísima, pero que lamentablemente se volvió a vivir. Ahora, hay una gran responsabilidad de todos nosotros. La política hoy, hablo con mayúsculas, tiene que actuar rápidamente. Porque la gente cuando se enoja con la política es con toda la política. Cuando dice que se vayan, es todo, no que se vayan algunos. Entonces lo que yo invito... Y el gobierno activa también eso, Pues yo invito al oficialismo a volver al Congreso del 2016, donde se debatía, donde buscamos acuerdos, sacamos leyes. El oficialismo se olvidó. El año pasado, te voy a repetir, nos clausuró el Congreso. No se convocó una sola sesión ordinaria. Este año debutamos con un decretazo de necesidad y urgencia que todavía lo tienen vigente. Deben ser para ganar tiempo y que los fondos del ANSES todavía estarán haciendo alguna manipulación. Porque, a ver, yo creo que más allá de que se tengan que debatir o no esto que algunos están empujando del canje de pasajes, yo creo que detrás hay una maniobra para ensuciar, decir, no ve que no sirven para nada. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Por eso, cuando debe ser la política la que debe resolver. Por eso yo creo que tenemos que empezar a pensar alternativas, entre todo aportarles ideas al gobierno. Porque para salir, ya estamos en crisis, para que esto no derive en una crisis institucional. Nito, el gobierno tiene su plan y no lo va a cambiar. No está equivocado, va en ese rumbo. Pero, Gato, yo creo que por este camino no se lo recomiendo a nadie. Bueno, la situación del país es suficientemente seria para entender que no hay salida sin acuerdo. Acá hace falta un acuerdo político importante con los trabajadores, empresarios, la política con mayúscula. Y el camino que se está eligiendo todos los días es el de la confrontación. Que lo guarden a Durán Barba un rato. La confrontación sirve para ganar elecciones, no para gobernar. La verdad, lo de hoy a mí me dio una tristeza enorme, como el otro día, porque veo que va por un camino, como cuando quisieron poner el diputado Trucho, cuando discutíamos las leyes previsionales, que la doctora Carrió lo salvó. Cuando interrumpió la sesión y dijo, señores, en minoría pedimos, porque no podían sostener el quórum que nunca habían tenido. Eso era gravísimo. Por suerte la doctora Carrió lo salvó. Ahora, ¿qué dijeron? Inventaron el problema en la puerta, en la calle, en la piedra, para no hablar. Si yo me abracé con Rossi o con quién, yo le dije, devuélvanle los 100.000 millones a los jubilados que me abrazo con Monzó. ¿Qué era lo importante? ¿Con quién se abraza uno o los 100.000 millones que le estábamos sacando a los jubilados? Totalmente. Gracias, Nito. A usted, por favor, hay un radicalismo diferente. Por supuesto que hay otro radicalismo y muchos radicales que sin duda habíamos planteado antes de acompañar a este gobierno que teníamos que tener otro camino, que no es el de homenaje a Ricardo. En homenaje a Alfonsín, ¿no? A Ricardo, que supo primero y jugar como con Nito de salvar la institución. Yo te voy a pasar un aviso, mira, de don Raúl, que decía, le dicen, ¿qué pasa, don Raúl, si la gente se derechiza? Tendremos que prepararnos a perder varias elecciones, pero no vamos a abandonar nuestras banderas. Es verdad. Muchos lo abandonaron, Radical. Gracias, Nito. Gracias, Vasco. María Emilia, como siempre, muchas gracias. Hacemos la pausa y cerramos con Pedro y con Luciana. Perdón, iba a decir Rosa, no sé por qué. Porque no estoy ciego. Con Luciana cerramos el capítulo Brasil con las últimas novedades.